Auspician este programa Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Ciudad de Córdoba, Argentina, todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba. Nuevo programa de Principio Activo Salud, siguiendo con esta costumbre de acompañarlos desde la pantalla y que ustedes en su hogar vean cómo los invitados que traemos a este programa los inducen a prevenir la salud, a mejorar la calidad de vida. Marcos Ordóñez va a presentar al invitado de hoy. Y también siguiendo con nuestra costumbre, Ricardo, vamos a ampliar el espectro de profesionales que invitamos y que intervienen y que tienen relación directa con lo que es la construcción de la salud de la población. En este programa vamos a hablar particularmente de alimentación y vamos a tener como invitada a una antropóloga. Es sabido por todo el mundo que tenemos numerosos problemas vinculados a la mala alimentación, ya sean situaciones carenciales o el problema que aqueja hoy a la sanidad en general, que es la obesidad. Es decir, un sinnúmero de enfermedades y de procesos patológicos donde la alimentación interviene como factor patológico por excelencia. Pero para que se conforme esta realidad que hoy vivimos, han intervenido numerosos elementos, ¿no? Tienen que ver los cambios de época, que hoy vivimos en tiempos mucho más acelerados, la intervención de la industria de la alimentación, algunas cuestiones de género que también va a desarrollar muy bien la doctora Patricia Aguirre, y la industria y la forma en que se producen los alimentos naturales, cada vez menos naturales, como es la agricultura y la producción frutícola. Entonces vamos a ver cómo todos estos elementos intervienen hoy en día para generar esto de que la alimentación pasa a ser un elemento que produce patologías, que produce enfermedades. Y a nosotros nos gusta porque desde el primer programa dijimos que el nuestro no era un programa de medicina, sino de salud. Son dos cosas distintas. La medicina es parte de la salud. Y los antropólogos, cuando se dedican a la parte de salud, realmente aportan muchísimo. Así que le voy a pedir a Marcos que presente a nuestra invitada de quién se trata. Vamos a presentar a la doctora Patricia Aguirre, doctorada en ciencias antropológicas y además es directora del posgrado de Antropología Alimentaria en la Universidad Nacional de San Martín. Además, una reconocida investigadora que ha publicado libros y que viene con una larga trayectoria en esto de vincular los estudios antropológicos con el estado de la salud poblacional. Muy bien, adelante, doctora Aguirre. Comemos mal. Y comemos mal. Estoy tomando una parte del discurso de nuestros informantes. Vos sabés que es muy sintomático cuando le preguntás a una mamá cómo come, que la mamá te diga, y estamos comiendo mal. Bueno, entonces nos preguntamos qué era para la gente comer bien y por qué no pueden llegar a comer como dicen que saben y
y que sería comer bien. Es muy interesante ver que la mayor parte de la gente sabe qué es lo que debería comer. Digamos, tiene la información suficiente del sistema de salud, de nutricionistas, de médicos, de pediatras, acerca de qué es lo que es comer bien. Y además tienen su propio criterio acerca de, bueno, cómo fueron educados, cómo fueron alimentados, de qué es lo que es comer bien. Y sin embargo, te diría que el 90% dice, claro, pero yo no lo puedo cumplir eso. Nosotros estamos comiendo mal. Entonces, bueno, indagamos por qué estamos comiendo mal. Porque, como decía Tolstoy, todas las familias felices se parecen, pero las que son desgraciadas lo son cada una a su modo. Es interesante ver que desde el punto de vista de las representaciones del buen y del mal comer, las mamás creen que son únicas, que solo a ellas les pasa esto de que comen mal, o sea, de que no comen como saben que deberían comer. ¿Y cuáles son estas categorías que construyen el comer bien y el comer mal? La categoría estrella es la comida casera. ¿Por qué comemos mal los argentinos, de acuerdo a nuestra investigación? Fundamentalmente porque se está perdiendo la comida casera. Y si vos lo pensás y comparás esto que nos dice la mamá con los datos objetivos de las encuestas, efectivamente cada vez se come menos adentro de la casa. Los pobres por comedor comunitario, por las instituciones asistenciales que, bueno, brindan comida por criterio de escala. Es más barato un comedor escolar que entregar viandas a domicilio. Entonces, los pobres por la comida colectiva de la asistencia social alimentaria, los niños por la comida colectiva del comedor escolar, los trabajadores porque el horario de trabajo suele ser horario continuo y la mayor parte no puede regresar a su casa y comen en la cantina de la fábrica o en el buffet del estudio. Los sectores de mayores ingresos, al tener mayores ingresos, también desciende la cantidad de comidas tomadas en el hogar y concurren a restaurantes específicos de moda. O sea, parece que toda la sociedad, sin discriminación de ingresos, está tomando cada vez menos comidas estructuradas en la mesa familiar. Eso es el primer punto, la primer pérdida del comer bien. No estamos comiendo bien porque estamos perdiendo la comida casera. Y ahora vamos hacia la comida casera, entonces. Es terrible tener un antropólogo en tu casa y que es terrible, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que se considera comida casera? Comida casera en el pasado, y esto es muy, muy lindo porque ¿cuál es el pasado? Cuando ella te dice, una mamá te dice, antes la comida casera era 3 cosas. Bueno, ¿qué profundidad temporal tiene ese antes? Cuando te dicen, la tradición, dice, ¿cuál es la profundidad temporal de la tradición, del antes referidos a la comida casera? 3 generaciones. La comida casera es la comida de la abuela. La comida tradicional es la comida que comiste en la casa de tu abuela. Eso a nivel general. Nuestra profundidad temporal, y fue una investigación que se hizo de Ushuaia a La Quiaca, es 3 generaciones. Antes es la abuela. Antes, comida casera era lo que nosotros podríamos llamar comida controlada. De la huerta, o sea, de la quinta, el producto natural
al tacho de basura. Todos los procesos estaban controlados, realizados en el hogar, se recogía o se compraba, se lavaba, se pelaba, se procesaba, se guisaba, horneaba, se hacían las preparaciones y finalmente se disponía de las sobras. Esa era la comida casera, la que del cabo al rabo era controlada dentro del hogar. Frente a esa idea de la comida casera actual es un armado de productos industriales bajo el techo de la casa. Entonces una mamá va a decir, hice una mayonesa de atún casera, lo cual significa, abrí una lata de jardinera, abrí una lata de atún y apreté un pomo de mayonesa. Pero, ¿cómo se santifica la caseridad de esa comida? Porque está bajo el techo de la casa. Este cambio de comida controlada, segura, de la naturaleza a su mesa, a la comida industrial armada dentro del hogar, es lo que habilita a la mamá para decir, estamos comiendo mal. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Centro de Diagnóstico de Excelencia para el Control Integral de la Mujer y la Embarazada. Experiencia y seguridad de un equipo profesional especializado. Diagnus Lab. Tenemos que saber de que la mujer tiene básicamente 3 áreas que debe estudiarse. El tema mamas, los genitales internos y el tracto genital inferior. El tracto genital inferior es lo que nosotros evaluamos colocando un espéculo y un colposcopio, viendo el cuello del útero y la vagina. Entonces, para estudiar estas áreas, vamos a decir que en una mujer menor de 40 años debe hacerse una evaluación, un examen físico y si hace falta una ecografía mamaria. Y a partir de los 40 años se hace una mamografía. La mamografía es anual en nuestro medio, en otros países suele hacerse cada 2 años y a veces se debe completar o complementar con una ecografía mamaria. Entonces el screening es mamografía a partir de los 40 años, completada con ecografía mamaria y lo que últimamente se utiliza es la resonancia magnética de mamas que se reserva para casos más puntuales. Es un estudio un poco más caro y está indicado a veces cuando uno hace el diagnóstico de enfermedad de cáncer de mama o también en las mamas con implantes. Las mujeres que se hacen un implante de mama es mejor estudiado para el tema de mamas. Eso sería en cuanto a la mamografía. Muchas veces las mujeres se hacen solo una mamografía y dejan las otras 2 áreas de estudiarse. Entonces las otras 2 áreas son los genitales internos que es el cuerpo del útero y los ovarios, para lo cual hacemos una ecografía. Hoy en día el estudio es ecografía transvaginal. La ecografía transvaginal tiene mucha mejor resolución y también la mujer no tiene que estar tomando líquido y a veces la espera y eso a veces es incómodo y por otro lado no es tan, el diagnóstico es más preciso con la ecografía transvaginal. ¿Se hace en todas las mujeres la ecografía transvaginal? No está dentro del screening. El screening sería mamografía. La ecografía la reservamos para los casos en donde haya síntomas. Los síntomas son muy variados. Puede ser trastorno de la menstruación, en más o en menos, o sea, cuando la mujer tiene mucho sangrado, para el diagnóstico de patología de ovario, de útero. Ahí estudiamos todo lo que sea genitales internos. Y el tracto genital inferior, que sería cuello, de útero y vagina, muchas veces las mujeres nos preguntan ¿desde cuándo tengo que hacer un Papa Nicolau? Y la colposcopia, que son estudios complementarios. El estudio debe hacerse desde el inicio de las relaciones sexuales. Es decir, si una mujer tiene relaciones sexuales a partir de los 15 años y por más que haya dejado de tener relaciones sexuales,
debe hacerse el estudio en forma anual. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Últimos avances en el diagnóstico prenatal, diagnóstico por imágenes, laboratorio, biología molecular, genética, endocrinología y otras especialidades médicas. Experiencia y seguridad de un equipo profesional especializado. Diagnus, Diagnus Lab. Se perdió calidad, porque la industria alimentaria está muy bien, nos acerca permanentemente alimentos enlatados de manera permanente, quiero decir, hay un flujo estable de alimentos biológicamente seguros durante todo el año. Es muy apreciable esa disponibilidad, esa estabilidad que nos permite comer duraznos en julio, ¿no? Pero el alimento industrial tiene estas ventajas y tiene otras desventajas. Las mamás, las amas de casa usan alimentos industriales, usan más alimentos industriales que alimentos frescos, lamentablemente. Digo yo lamentablemente porque trabajo dentro del sistema de salud y siento que el alimento industrializado no siempre es saludable. Tendríamos que decir los alimentos frescos también no siempre son saludables. Cuando uno ve la cantidad de pesticidas y biocidas que se le pone a nuestras verduras y a nuestras frutas, a veces prefiero un alimento industrializado que haya pasado por un autoclave, pero bueno. Las mamás ahí sienten una pérdida de calidad del alimento mismo en el proceso de industrialización. Pero por supuesto no pueden hacer otra cosa porque la vida actual, la mujer integrada al mundo del trabajo, que le requiere tiempo, esfuerzo, dedicación, y que no ha cedido, o si ha tratado de ceder, nadie la agarró, todas las tareas de reproducción, de cuidado dentro del hogar, porque algunos hombres han tomado las tareas de cocina, muy pocos han tomado las tareas de crianza y prácticamente ninguno ha tomado las tareas de lavado, limpieza y sobre todo de planificación. Todo eso sigue cayendo en las manos de las mamás, lo que se habla de la doble carga, ¿no? del trabajo femenino, que se integró al mundo productivo, pero todavía tiene el gran peso de las tareas y cuidados dentro del hogar. Entonces, por supuesto, estas tareas tienen que hacerse en menos tiempo y con menos esfuerzo. Y ahí los electrodomésticos y la alimentación industrial vienen a darle una mano a esta mamá sobreocupada a través de la reducción del tiempo de las preparaciones y a través de las comidas prehechas y envasadas para calentar y no para cocinar. Y este movimiento de la cocina, de cocinar a calentar, también es una cosa que las mamás puntean mucho como uno de los puntos de estar comiendo mal, porque perciben que cada vez cocinan menos y cada vez calientan más. ¿Y qué significa la pérdida de la cocina? La pérdida de la preparación, la pérdida del control, la pérdida del saber lo que estás haciendo. Ahora es abrir y calentar.
Y en esto también contribuyen los arquitectos. En esto también los arquitectos que diseñan casas, en su olfato por cómo se está viviendo, están diseñando cada vez más casas sin cocina. Sin cocina quiero decir sin el cuarto cocina. Casas con cocina integrada, donde la cocina ya no es más un cuarto, es una pared donde están todos los servicios de la cocina. En este tipo de casas, el olor de la preparación se extiende por el living, se extiende por toda la casa. A veces son monoambientes también. O sea que el olor a comida, que en este momento es un olor no apreciado. Vos viste la cantidad de aromatizadores que hay. Cuando yo era chiquita, yo tengo 60 años, cuando yo era chiquita, el olor a comida era algo bueno en las casas. Y había olores excelsos, como el olor a pan, el olor a torta, ¿no? Pero nadie se preocupaba por olor a comida, te preocupabas por el humo, pero no por el olor. Ahora parece que en las casas no pudiera haber olor a cocina. Y la única manera de que no haya olor a comida en las cocinas es si vos no cocinás. La comida para calentar. Y esto que te estoy diciendo, a ver, ¿cómo se legitima o deslegitima el olor a comida? Por los medios. Vos, mamá que prende la televisión todos los días cuando viene del trabajo o cuando está cocinando, ve 10 programas con propagandas sobre aromatizantes, desaromatizantes, neutralizantes, que le dicen, señora, stop. Su pelo no tiene que tener olor a comida, su casa no tiene que tener olor a comida. ¿Y cómo hago para no tener? No cocino. Las mamás perciben que están dejando de cocinar y por lo tanto comiendo mal. Fíjate cómo todo va confluyendo a, que comemos como vivimos. Entonces, una mamá sobreocupada, que tiene una doble carga, que delega muchas de sus funciones nutricias en la industria o en los electrodomésticos, que no pone en práctica su patrimonio aprendido, su cultura alimentaria, sino que tiene que aprender de las recetas que hay en los propios alimentos, percibe que estamos en un momento de cambio respecto de la alimentación familiar y no lo ve como positivo, porque nos dice, estamos comiendo mal. La doctora Aguirre nos ha mostrado cómo a veces no es solo nuestra decisión, nuestra voluntad, el que comamos mal, que engordemos más de lo que merecemos, sino de que hay como un bombardeo de la industria, de la publicidad, del cambio de época, de las costumbres, y es muy importante tomarlo en cuenta para no caer tan fácilmente y perjudicar nuestra salud con una mala alimentación. Y la importancia, destaco, Ricardo, de recuperar la comida en el hogar, ¿no? En ese sentido tradicional, como decía Patricia Aguirre, de esa comida de los abuelos, ¿no? Donde uno podía tener control sobre todos los elementos que llegaban a la cocina. Así es, el olor de la casa, del que uno nunca se olvida. Así que espero les haya gustado, nos despedimos, hasta la próxima, muchas gracias por su atención. Hasta el próximo programa. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la Provincia de Córdoba.